Bien, chicos, buenas tardes. Vamos a empezar la clase. Sí, a ver, primero lo clásico, ¿no? La captura de pantalla. Un minuto, chicos. A ver, jóvenes, vamos a empezar la clase. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, probando. Listo. Un minuto, chicos. ¿Cómo estás, Aira? ¿Qué tal? Jonathan, ¿cómo estás? Bien, vamos a empezar la clase, ¿sí? En relación a lo que es el narrador, los registros de habla, el tiempo y el espacio, ¿no? En el mundo es ancho y ajeno. Vamos a ver estos aspectos. De repente ampliar un poco más lo que habíamos comentado, ¿no? En la semana 9, ¿se acuerdan? Los diferentes aspectos técnicos, ¿sí? Sobre el narrador, ¿no? El tiempo, tal vez si algunas cosas no quedaron claras, ¿no? Vamos a verlo ahora, ¿no? Bien, vamos a entonces avanzar ello. Este es nuestro temario de hoy. El mundo es ancho y ajeno, ¿no? Los narradores, registros de habla, el tiempo y el espacio, ¿no? A ver, vamos a decir algunos elementos, algunas cosas más en cuanto al narrador. Eh, Hay que entender la idea del narrador, ¿no? Como, ¿se acuerdan que habíamos mencionado que entre autor real y el narrador son cosas muy diferentes? Son elementos distintos, son enunciaciones, identidades, por decirlo de una manera, muy distintas de lo que uno puede imaginar, ¿no? Es decir, el autor no es el narrador, eso hay que empezar por ahí, ¿sí? El narrador es una entidad independiente, ¿no? Muy independiente en cuanto a lo que es el narrador, ¿no? El narrador puede ser, de alguna manera, ¿no? Una careta, por decirlo de una manera, una máscara que se pone el autor real para poder escribir, ¿no? Su obra, ¿no? Entonces, y le puse varios ejemplos, ¿no? O sea, como el caso de esta escritora, ¿no? Marguerite Yourcenar, ¿no? Por ejemplo, ella escribe Memorias de Adriano, que habla sobre el emperador romano, o sea, Adriano es el que habla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tiene una voz de hombre, ¿no? Entonces, uno no va a pensar que Adriano es el autor, ¿no? ¿No? Que Yusurnar, que Adriano se ha reencarnado en Yusurnar, ¿no? ¿No? Sino que más bien lo que ocurre es que en este caso el narrador, como le decía, es una especie de careta, ¿no? Máscara, ¿no? Que se coloca el narrador, ¿no? Eh, Bajo esa perspectiva, ¿no? Podemos empezar, ¿no? Esta idea, ¿no? El narrador simplemente no es el autor real, ¿no? Es simplemente una mascarada que se pone el autor para poder tener diferentes voces, diferentes visiones, ¿no? Eh,
como en el caso del Caballero Carmelo, que también les puse de ejemplo, ¿no? O sea, uno no va a creer que quien escribe el cuento es el niño, ¿no? El narrador es un niño, pero él no es el que escribe el cuento, ¿no? Sino que es el Valdelomar adulto, es el que escribe el cuento, ¿no? Pero su narrador es un niño, por ejemplo, ¿no? Eh, También, por ejemplo, cuando uno lee La ciudad y los perros, ¿no? Cuando hablan, ¿no? El poeta, ¿no? Por ejemplo, de niño, el jaguar de niño, ¿no? Ellos te narran su vida, en parte, ¿no? Uno no va a creer que ellos son los que te escriben, pues, ¿no? O sea, que el poeta realmente está escribiendo, ¿no? O sea, porque si no pensaríamos que los personajes de ficción realmente existieron, pues, ¿no? Entonces, lo que hace el narrador siempre es ponerse una máscara para poder escribir, ¿no? Y creo que eso lo habíamos incluso comentado en cuanto a las autobiografías, ¿no? Uno no puede creer tal cual, ¿no? Las autobiografías porque siempre son ficción también, ¿no? O sea, el autor te cuenta lo que él le conviene, ¿no? Igual que sus diarios personales, por ejemplo, ¿no? Entonces, bajo esta idea, ¿no? Uno debe entender de que realmente el narrador es una entidad muy distinta a la del autor real, ¿no? Ahora, bajo esa perspectiva, entonces entendemos que el narrador, ¿no? Es un narrador, hay dos tipos de narradores, ¿no? El narrador intratextual y el narrador extratextual. El narrador eh, intratextual es el narrador que está dentro de la trama de la historia, ¿no? Dentro de la trama de la ficción, del relato, ¿no? Y de alguna manera participa de las acciones. Eso es lo esencial, ¿no? Cuando uno dice intratextual, quiere decir que está dentro del texto y participa de las acciones. Eh, este narrador intratextual, ¿no? Puede dividirse a su vez en dos, ¿no? Está en primera instancia el narrador protagonista, que en torno a él giran las acciones, ¿no? El narrador protagonista que narra su vida, que narra acontecimientos, ¿no? Él es partícipe de las acciones porque él las realiza, ¿no? Ese es un narrador protagonista, ¿no? Ejemplo, el Lazarillo de Tormes, ¿no? Él narra su vida, ¿no? Te está contando las acciones, ¿no? Él es el único narrador, ¿no? Del texto, por ejemplo. El Guzmán de Alfarache también es un narrador protagonista, ¿no? Eh, ¿Quién más? A ver, algunos cuentos de Ribeiro, ¿no? Son narradores protagonistas, por ejemplo, ¿no? Este, y bueno, ahorita no recuerdo otro. Ah, bueno, no es exactamente una novela, ¿no? Es un poema épico, pero Dante es un narrador protagonista, por ejemplo, ¿no? ¿No? Es un narrador protagonista, él te está contando el descenso, ¿no? ¿No? Bajo esa perspectiva de si el autor real es el mismo autor, el narrador, entonces creeríamos pues, que Dante descendió al infierno, pues, ¿no? ¿No? Entonces no va por ese lado, ¿no? Eh, y bueno, lo que les mencionaba, ¿no? Dentro del narrador intratextual está el narrador protagonista, que es el que te cuenta y narra su vida. O tal vez ya no te narra su vida, pero te narra las acciones exactamente, porque puede ser un narrador protagonista, pero no quiere decir que te narre su biografía, no puede ser que te esté contando lo que es él, ojo, él está haciendo en el momento, ¿no? Eso también puede ser, ¿no? Hay otros que sí te narran toda su vida, ¿no? Como el caso de Lazarillo de Tormes, por ejemplo, ¿no? Dentro de este narrador intratextual, ¿no? Protagonista, hay otro narrador, ¿no? Que es el llamado narrador testigo, ¿no? El narrador testigo es un narrador que no es el protagonista, sino que es un narrador que narra la vida del protagonista, ¿no? Narra las circunstancias, los acontecimientos, los hechos, ¿no? En relación al protagonista, ¿no? Este narrador protagonista, ¿no? Perdón, este narrador testigo, ¿no? Acompaña al narrador, al protagonista. Puede ser que no lo acompañe ya, supongamos, ¿no? O sea, puede ver que lo acompañe, ¿no? Por los lugares donde anda, ¿no? Etcétera. Pero también puede ser de que esté contando el tiempo pasado, ¿no? La vida del narrador protagonista, perdón, la vida del protagonista, ¿no? Como ocurre en Drácula,
¿no? Que los personajes cuando han visto a Drácula después lo narran, están contando el tiempo pasado, ¿no? O como en el caso de Don Segundo Sombra, que también el narrador testigo está contando la vida de Don Segundo Sombra cuando él era un niño, ¿no? O sea, ahí se dan cuenta que no están, o sea, él está contando la historia, pero en tiempo pasado. Habla de Don Segundo Sombra, no en ese momento, pero sí él habla constantemente de él, de Don Segundo Sombra, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, el narrador testigo, acá hay algo que sí es muy esencial, ¿no? El narrador testigo es partícipe de las acciones también, es decir, se cruza en la vida del protagonista, ¿no? Incide en algunas acciones incluso, o si no, simplemente comparte el mismo escenario, habla con el protagonista, ¿no? No es un narrador alejado que mira de lejos, no, él habla, puede ser que cuente el pasado. La novela de Los Segundos Hombres de Huirales, ¿no? La historia de un niño, ¿no? Que se va, vivió toda su vida con Don Segundo Sombra en las Pampas argentinas, y a cierta edad él se va, ¿no? De las Pampas se va a la ciudad, recibe educación, ¿no? Y luego recuerda, ¿no? Recuerda su vida de las Pampas argentinas, en el pasado, pero él está en la ciudad, ya, o sea, él ya no está en las Pampas argentinas, pero recuerda toda su vida en las Pampas argentinas, y entonces comienza a recordar y a hablar sobre el narrador, sobre Don Segundo Sombra. Es decir, este narrador testigo lo único que dice, yo viví acá, me fui a la ciudad, y ahora recuerdo con nostalgia mi niñez, ¿no? Y ahí comienza a hablar, ¿no? Y ahí conocí a Don Segundo Sombra, él era así, así, y te cuenta toda la vida de Don Segundo Sombra, ¿no? O sea, solamente el narrador te ha dicho un poquito de su vida solamente para comenzar a narrar en realidad la vida de Don Segundo Sombra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese es un narrador testigo, ¿no? Los de Drácula también son narradores testigos, todos hablan de Drácula, Drácula es el personaje principal, pero nunca aparece por sí solo, ¿no? Frankenstein también, ¿no? O sea, la criatura ni siquiera habla al inicio, en buena parte de la novela, siempre es narrado por Víctor Frankenstein, ¿no? En La cuita del joven Werther, por ejemplo, es un narrador protagonista en todo el 80-90% de la novela, pero al final, cuando Werther se ha dado un pistoletazo, aparece un narrador testigo, que es el Guillermo, ¿no? A quien le enviaba las cartas. Guillermo escribe la última carta, pues, ¿no? Diciéndole al lector, ¿no? Yo conocí a Werther así, así, ¿no? Hizo esto, y pasó después de que se mató, ¿no? Sucedieron estas cosas, esto y lo otro, ¿no? Eso sería un narrador testigo, ¿sí? En esa parte, ¿no? ¿Quién más? A ver, ¿qué otro? Un narrador protagonista es Gregor Samsa, por ejemplo, ¿no? Él te está narrando, ¿no? Su historia, ¿no? Luego Una noche tormentosa, ¿no? Al principio es un narrador objetivo, ¿no? Pero luego él te cuenta su historia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, no sé, y por ahí otros textos más que ahorita no recuerdo. Bueno, esos son los narradores que están dentro de la historia, ¿no? Ahora, los que están fuera de la historia, ¿no? Se llama extratextual, ¿no? Los que están fuera de la historia de la trama novelesca, es decir, están fuera ellos no participan de las acciones, ¿sí? Ellos no participan, ellos solamente son como unos espectadores, nada más, ¿sí? Son unos espectadores de la trama novelesca, ¿no? Pero estas personas, como son unos espectadores, son los que te están contando lo que está ocurriendo, por ejemplo, ¿no? Es así que, por ejemplo, primero encontramos en este narrador extratextual el narrador objetivo, ¿no? Este narrador objetivo surge en el siglo XIX. ¿Con quién? Con Gustave Flaubert, ¿no? El autor de Madame Bovary, ¿no? Flaubert, ¿no? Lo que hace es solamente la mirada del narrador acompaña al protagonista, Charles Bovary, ¿no? Lo acompaña, pero esta mirada nunca interviene, o sea, nunca habla con Charles, nunca dialoga, nunca se cruza por su camino, nada. O sea, nunca interviene en las acciones.
Eso es como un acompañante nada más. Y eso, que ojo, en la novela de Madame Bovary, el inicio de la novela comienza así, ¿no? Y nosotros, o sea, el narrador objetivo, ¿eh? Y nosotros lo vimos entrar al salón de clases, se llamaba Charles Bovary. Entonces uno se dice, ¿y ese nosotros de dónde sale? O sea, cuando dice nosotros quiere decir que él está ahí, el narrador, ¿no? Pero en realidad es un viejo truco. El narrador cuando dice nosotros es un narrador impersonal en realidad, ¿no? Cuando uno escribe un artículo, uno dice, puede escribir en tercera persona, se dijo, o también decir nosotros decimos, ¿no? Nosotros es simplemente eh, parafernalia, ¿no? Quiere decir que no que es el mundo el que dice, ¿no? O sea, no, nadie lo está diciendo, sino el mundo, ¿no? Algo así, ¿no? Ese sería, ¿no? El caso del narrador eh, objetivo, ¿no? Este narrador objetivo es un narrador que no sabe nada de la novela, ¿no? Por eso acompaña a los protagonistas, pero este acompañar no quiere decir que interviene en las acciones, simplemente acompaña como si fuera una cámara. Imagínense ver una película, ¿no? Cuando están viendo una película o una serie, ustedes ven a veces que la cámara enfoca cómo salen los personajes, ¿no? Y la cámara a veces los persigue, ¿no? Pero el personaje nunca interviene con la cámara, o sea, simplemente lo persigue, ¿no? Como si fuera acompañándolo nada más, ¿no? Como alguien que observa, pero no interviene. Incluso, si ustedes habrán percatado en algunas películas, sucede que, imaginemos, ¿no? El personaje está yendo hacia una tienda y de pronto la cámara lo está acompañando, siguiéndolo, y de pronto el personaje entra a la tienda y la cámara ya no entra. ¿Por qué no entra? Porque el narrador, porque esta mirada ya no puede. O sea, porque es un error objetivo, o sea, no está acostumbrado, ¿no? O sea, mejor dicho, no puede entrar porque él no lo sabe todo, no le está permitido todo, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, se cierra la puerta y justamente ahí no puede entrar la cámara, ¿no? Lo mismo ocurre acá, ¿no? Hay un ejemplo bastante, que es uno de las escenas que siempre se recuerda de Madame Bovary, ¿no? Por la maestría que tiene, la sutileza que tiene Flaubert, ¿no? Como es un error objetivo, que no sabe nada, ¿no? Que solo sabe lo que observa nada más, ¿no? ¿No? O sea, lo que puede ver, ¿no? Hay un momento donde Emma Bovary se ha ido a la ciudad a ver a su amante, ¿no? A Rodolphe Blanchet. Cuando ella está allá, como no quieren que lo vean, ¿no? Porque son amantes, ¿no? Se suben a un carruaje tirado por los caballos, pues. Entonces se suben, ¿no? Y el narrador objetivo dice, y Emma subió, ¿no? Con Rodolfo, ¿no? Al carruaje. Cerraron las cortinas del carruaje. Y el carruaje se movía con el galopar del caballo, pero con el vaivén que al parecer las dos personas hacían dentro del carruaje. No te dice nada más. Y todo el viaje, el vaivén de ellos se confundía con también el movimiento del carruaje por los caballos. Sutil, ¿no? ¿Qué podemos deducir que están haciendo ahí? Muchas cosas, nuestra imaginación puede volar, ¿no? Pero no te lo dicen, porque no sabe realmente lo que está ocurriendo adentro. Esa es, dice, la escena erótica de Madame Bovary, y por eso censuraron esa escena, ¿no? Entonces, se dan cuenta, el narrador no puede entrar, así como no puede entrar a ciertos lugares, tampoco puede entrar al pensamiento de los personajes. No puede, no sabe qué están pensando ellos. Por eso es que en la narrativa moderna aparece la multiplicidad de voces. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando, como el narrador no puede, no sabe ni lo que ocurre ahí, no sabe lo que piensan sus personajes, los mismos personajes te cuentan su vida, ¿no? Por eso hay varias voces que te cuentan la novela, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este narrador no sabe cómo termina la novela, no sabe qué va a suceder, él está acompañando nada más. En cambio, el narrador omnisciente, al cual
llegamos aquí, ¿no? El narrador omnisciente, este narrador es un narrador Dios, ¿no? Este narrador lo sabe todo, porque ha creado esta ficción. Por supuesto, los otros también, pero aquí es como una mirada lejana, tampoco interviene en las acciones de los personajes, ¿no? Porque él no interactúa con él, a diferencia de los narradores intersexuales, que es el protagonista, que es el que relata su vida, o el testigo que interactúa con el protagonista. El narrador objetivo no interactúa, y lo mismo el narrador omnisciente tampoco interactúa. Pero a diferencia del objetivo, él sí puede penetrar en los lugares donde la cámara se ha detenido, por decirlo de alguna manera. O sea, imagínense, ¿no? Y un personaje de una película sale de su casa y la cámara la acompaña y de pronto va a otro lugar, cierra la puerta, la cámara en el objetivo se quedaría ahí, ¿no? Pero el omnisciente entra hacia la casa. Y no solamente en la casa, sino que puede entrar a la mente del personaje para saber qué es lo que está pensando, ¿no? Este narrador omnisciente es un narrador Dios que lo ha creado todo. Por lo tanto, sabe lo que piensan sus personajes porque son su creación. Sabe las acciones que desarrollan. Sabe cómo termina la novela porque él ha creado toda la historia. Ejemplo, hay una escena de Los Miserables, ¿no? De Victor Hugo, en la cual hay un momento donde Jean Valjean está escapando de las manos de Javert, ¿no? Que ya sabe que él es Jean Valjean, ¿no? Entonces hay un momento donde él escapa, Valjean, y se mete a los desagües, ¿no? Y ahí está, ¿no? Huyendo, ¿no? Javert ya no lo persigue, pero Jean Valjean cree que sí, ¿no? Entonces escapa por los desagües, y hay un momento, luego de una hora de recorrido por las aguas, ve una luz, y él dice, Jean Valjean, ¿no? Este es mi escape, ¿no? Y entonces gira hacia la mano derecha, ¿no? Y corre hasta allá, ¿no? Y está caminando cansado, con el agua encima, ¿no? Pero está ahí viendo, ¿no? Y cuando dice eso el narrador, ¿no? Ya Valjean vio la luz, ¿no? Y como un atisbo de esperanza se dirigió hacia esa luz para salir de estos problemas, ¿no? Porque las aguas caían, ¿no? Era como una alcantarilla, ¿no? Caían hacia el río, ¿no? Pero lo que no sabía, y está el narrador omnisciente, pero lo que no sabía Valjean era de que todo el esfuerzo iba a ser vano, porque al llegar ahí iba a encontrar un candado que cerraba esa alcantarilla. Ese candado estaba ahí para impedir el ingreso, la salida de Valjean. Y luego retrocede, dice, entonces Valjean, con el ánimo que tenía, ¿no? Con la voluntad de querer salir airoso, caminó, ¿no? Sin saber que ese candado estaba ahí, ¿no? O sea, cerrado, ¿no? Pero ahí no acaba. Dice, pero llegó ahí Valjean. Quiso abrir y no pudo, la reja no podía, estaba con el candado. Y Valjean saca la mano, ¿no? Y comienza a tocar a el cerrojo y encuentra el candado. Se comenzó a lamentar Valjean y no sabía qué hacer, ¿no? Y cuando ya pensaba cambiar de opinión, y el narrador te dice así, ¿no? Y cuando ya pensaba cambiar de opinión y voltear y dirigirse sus pasos hacia la oscuridad nuevamente, él se iba a percatar de que el candado estaba oxidado porque hace 10 años lo habían puesto ahí y la humedad había eh, carcomido, ¿no? En la base del candado, ¿no? Entonces Valjean recordó que de repente podía, jalando un poco, podía romper el candado. O sea, ya el narrador ya te dijo ya que el candado estaba oxidado y se iba a romper, ¿no? Y luego Valjean piensa, ¿no? Y rompe el candado. Jalando se rompe el candado y logra tirarse, ¿no? Hacia el río, ¿no? Así funciona el narrador omnisciente. En Raskolnikov, por ejemplo, Crimen y Castigo, cuando Raskolnikov está pesadumbrado por la muerte de la usurera, ¿no? Por la muerte de Elisabetta, ¿no? Comienza a ir a los bajos mundos, pues. Y entonces entra a un bar y el narrador más o menos te dice así, ¿no? Y Rodión, ¿no? Comenzó a caminar por diferentes calles oscuras, ¿no? Y la noche se volvió peligrosa. Entonces vio un bar, ahí iba a mitigar, ¿no? Todo la recriminación que él tenía en sus mientes, ¿no? Y entra y pensaba que ahí iba a encontrar la paz, ¿no? Y de pronto vio muchas personas sin alma, ¿no? Y el narrador dice, ¿no? O sea, sigue con esto, pero opina, ¿no? Y dice, ¿acaso tú pensabas, ¿no?
o sea, acaso en tu mente pensabas, Rodión, que acá ibas a encontrar la luz, ¿no? Con toda esta gente inmoral, ¿no? Sin alma, ¿no? Que también eran criminales como tú, ¿no? Los miras con desprecio, ¿no? Pero también te acurrucas a ellos. O sea, sabe lo que está pensando Raskolnikov, ¿no? El narrador omnisciente tiene una particularidad. Es un narrador que interviene. Ojo, no interviene en las acciones. Es un narrador que interviene en su opinión. Este narrador es un narrador que le gusta intervenir, dar opiniones en cuanto a ello, ¿no? Cuando Jean Valjean ha salido, ¿no? De la cárcel y está yéndose, ¿no? Hacia la casa del sacerdote Bienvenu, ¿no? El narrador pues te dice al inicio, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? Que un expresidiario haya estado preso 19 años por robar un pan, ¿no? Punto aparte y dice, veamos la situación legal, ¿no? Eso era la nación, eso era la república, así quería instalar la república, por eso la monarquía quería volver a instalarse y se desataba en esta guerra civil, en la injusticia. No es posible que muchos corruptos no estaban libres y una persona por robar un pan estaba preso o estuvo preso durante 19 años. Qué injusticia en la sociedad, ¿no? Y te está opinando, ¿no? Y te opina como 20 páginas. Luego regresa, luego de que está todo su discurso de la injusticia social, dice, volvamos a la historia de Balán. O sea, pero ojo, este narrador no él está hablando a Jan Valjean. Es como si te estuviera hablando a ti, lector. Otro narrador omnisciente, por ejemplo, es el de Quijote, ¿no? Este narrador lo ha creado todo, ¿no? Tanto así que este narrador en un momento rompe su objetividad, al parecer, ¿no? Aparentemente, porque él tenía una objetividad, y de pronto cuando está hablando, ¿no? Sobre el Quijote, ¿no? Etcétera, que está saliendo a hacer sus aventuras, en un momento se corta y dice, lector, porque no le habla al Quijote, ¿no? Dice, lector, yo soy el narrador, por si acaso, ¿no? ¿Saben qué? Esta parte a mí no me ha gustado, ¿no? Yo estaba traduciendo, porque yo no soy el autor tampoco, ¿no? Sino otra persona, un árabe, y lo que yo estoy haciendo es traducir, ¿no? Y la verdad es que, mira, esta parte yo no la entiendo muy bien, prefiero traducirlo de otra manera, ¿no? Y comienza a hablarte sobre la traducción, ¿no? Cómo es toda traducción es una tradición, habla de que el arte novelado, está reflexionando, está interviniendo, y una vez que termina de intervenir, regresa a la novela y te dice, bueno, lector, como ya dejé en claro qué es la traducción y todo eso, volvamos a la novela. Como decíamos, el Quijote, ¿no? Salió, ¿no? Esa es la característica del narrador omnisciente. Le gusta opinar, pero no participa de las acciones de los personajes, no participa en la trama de los personajes. Entonces, el narrador describe todo lo sucedido porque él ha creado la historia. Sabe cómo son sus personajes, sabe cuáles son sus pensamientos, ¿no? Los recuerdos, el pasado, el futuro incluso, ¿no? Etcétera, ¿no? Narra la historia teniendo pleno conocimiento de los sucesos, direcciones, pues lo sabe todo, ¿no? Bien, no sé si ha quedado claro, por favor. No hay nadie, creo. Gracias, Adrián. Gracias, Pati. Carlos Helen, gracias. Gracias, José Anéis. A ver, en el caso de los registros de habla, recuerden que el narrador no sabe todo. O sea, sabe lo que piensa su personaje y también cómo hablan las personas de ciertos lugares, ¿no? Ahora, ¿por qué se realiza este tipo de incorporación del registro de habla? Por algo muy sencillo. Recuerden que unas décadas atrás el modernismo estaba en auge y el modernismo de alguna manera había exotizado al indígena. Es decir, había descrito al indígena no real, ¿no? Sino que el indígena imaginado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el indígena, lo que él pensaba que era eh,
¿no? Por ejemplo, los modernistas como Ventura García Calderón, ¿no? Él te describe al indígena como él cree que es. Recuerden que Ventura García Calderón él nunca vino, o sea, él nunca fue a la sierra. Toda su vida vivió en Francia, pero te escribe cuentos indígenas, ¿no? Pero por supuesto te describe como él cree que es, ¿no? Eran pues este cartón nomás, ¿no? O sea, tenían la apariencia, pero no tenían la idiosincrasia, eran indígenas muy aculturados, eran indígenas que hablaban con un español peninsular, ¿no? ¿No? O sea, no había la jerga, no había el aspecto de las creencias, no sé, el dialecto, ¿no? Entonces, lo que van a hacer los indigenistas, ¿no? Es alejarse de esa mirada exótica y decir, ¿saben qué? Vamos a mostrar al indígena tal cual es. O sea, como es, ¿no? Entonces comienzan a describir el ambiente, las acciones, sus creencias, sus costumbres, pero también, ¿no? La forma de hablar, ¿no? Es que lo que pasa es que los regionalistas creían de que así se hacía más verosímil la historia. Y es verdad, o sea, por ejemplo, ¿no? Si nosotros por ejemplo, si nosotros nos viéramos, ¿no? A ustedes les ha pasado, cuando han conversado con alguien, ¿no? Cuando te están contando una historia, ¿no? A veces la otra persona te cuenta su historia, ¿no? Y dice, oye, sí, mira, me ha pasado esto, ¿no? Y me encontré con una persona así y te imita la voz de la otra persona, ¿no? Le cambia la voz, ¿no? O sea, como que imposta, ¿no? Y yo veo y yo digo, pero ¿por qué tiene que hacer eso? Si igual yo lo voy a creer, pero lo hace como para que sea más creíble, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y es que de esa manera muestra verosimilitud en lo que te está contando, ¿no? Eh, ¿Por qué? Lo que pasa es que, imagínense, pues, ¿no? Se criticaba duramente, y hasta ahora en realidad, ¿no? Imagínate que tú escribas, pues, sobre, a ver, una acción en el mundo el lumpenesco, ¿no? Lo lumpen, así, los mafiosos, así, ¿no? Ellos tienen su jerga, ¿no? Ustedes han visto cómo hablan, ¿no? Todo su jerga, que se no se entiende, ¿no? Y imagínate que tú hables de ese mundo, ¿no? Y de pronto todos hablen correctamente, ¿no? Sin jerga, sin código, sin nada, ¿no? Muy correctos al hablar, ¿no? ¿Tú le creerías realmente? ¿Tú dirías, oye, así hablan? Cuando uno ve en la tele cómo hablan, ¿no? O sea, con su jerga y todo eso, ¿no? Entonces, lo que tú tratas de hacer es imitar el registro de habla para que el lector pueda, de alguna manera, vea que es creíble lo que te está contando, ¿no? ¿No? Entonces, de esa manera, ¿no? De alguna manera, hace posible, ¿no? Que se pueda creer, ¿no? Este registro de habla, ¿no? Porque te apuesto que si no estuviera eso, te parecería falso, pues, ¿no? Como ocurre con lo de Pedro García Calderón, ¿no? Indígenas que hablan pues con un español peninsular, ¿no? Pero los indígenas viven en la sierra, claro, ¿no? Te imaginas así como cuando uno ve películas, ¿no? Latinoamericanas, ¿no? O sea, películas que son filmadas, bueno, películas, ¿no? Traducidas del inglés aquí. ¿No te parece horrible cuando te traduce, te escuchas traducido en español, ¿no? Peninsular, ¿no? Se nota falso, ¿no? En cambio, cuando está el tono latinoamericano, como que es más creíble, ¿no? Porque de alguna manera en el hablar está la idiosincrasia de las personas. Además, con esto, los narradores, como es un narrador omnisciente, recuerda que ese narrador omnisciente demostraba todo, que sabía todo, absolutamente todo, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Tenía que, de alguna manera, con eso demostraba que sabía hasta la forma de hablar de ellos, sabía lo que pensaban, es decir, había una compenetración bastante fuerte, ¿no? En el pensamiento y en el hablar, ¿no? Por ejemplo.
Por eso también se entiende, ¿no? Que el narrador, por ejemplo, que es propio del regionalismo latinoamericano, ¿no? Eh, el regionalismo, ¿no? Por ejemplo, el narrador omnisciente es un narrador que tiene un lenguaje estándar o superior al lector medio. ¿Por qué? Lo que pasa es que así demuestra, primero, que él no está en las acciones y no está en el lugar donde se desarrollan los hechos, pero también te dice, mira, yo no pertenezco a este lugar, ¿no? Y te demuestra con su cultura, cómo habla, todo, ¿no? Yo no pertenezco a este lugar, pero conozco todo. O sea, demuestro mi sapiencia de que me he empapado del tema, tanto así que sé cómo hablan ellos. Ojo, que no es fácil transcribir el lenguaje popular, coloquial. Si ustedes hicieran un ejercicio así, ¿no? Y comenzaran a escribir, ¿no? Sobre un lugar que ustedes no conocen y tratar de imitar la forma en que la gente habla, te apuesto que no les resulta, ¿no? Es como en mi caso, ¿no? Por ejemplo, si yo me dijera, oye, hazte un cuento ambientado en Surinam, ya, podría ser el cuento, pero yo no sé cómo hablan las personas ahí. Y si escribo con el castellano que se habla acá en Lima, alguien de allá me va a decir, oye, pero esto es falso, pues aquí no hablamos así. Y si pongo los clichés que creo que como hablan los norteños, me dirían, oye, pero esto solamente dices algo nomás, pero así nosotros no hablamos, ¿no? En cambio, lo que hacen ellos es tratar de imitar todo el lenguaje. Así demuestran que conocen mucho la idiosincrasia, porque ellos tratan de demostrar que sí conocen. Ese es el proyecto regionalista, recuerden, ¿no? Eso se puede ver aquí en el caso del lenguaje del un Sancho ajeno, ¿no? En Don Segundo Sombra, con todo el lenguaje de la pampa, del gaucho. En Doña Bárbara, el lenguaje está así con todo el lenguaje popular, ¿no? Con refranes, jergas, ¿no? En la vorágine, ¿no? La vorágine, el narrador principal es Arturo Cova, ¿no? Es un poeta que viene de la ciudad, él habla muy correctamente y él comienza a describirte todos los hechos que ha visto, ¿no? Porque es un manuscrito que se encuentra, ¿no? De Arturo Cova, ¿no? Y él es como un narrador omnisciente, porque él te narra todo lo que ha observado. Y los personajes hablan pues con su dialecto, ¿no? O sea, dice, profesor, ¿a qué se refiere como lenguaje híbrido? ¿Dónde dice lenguaje híbrido? No, no veo. ¿La separata dice lenguaje híbrido? Y a eso, o sea, lo que pasa es como una especie de oralidad escrita, ¿no? A eso se refiere con lenguaje híbrido. Es decir, cuando uno habla, ¿no? Si tú no supieras las reglas de la gramática, si yo te dijera, a ver, escribe, tú, a ver, lo podrías escribir sin H y con V, ¿no? Porque no hay una regla gramatical, pues, ¿no? Si no hubiera una regla, yo lo escribiría como a mí me da la gana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, pero como hay reglas, ¿no? Tú tienes que escribirlo correctamente con H y con B labial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí en el caso de este lenguaje que se pone en las novelas, ¿no? Regionalistas o indigenistas? Es que, de alguna manera, el mundo indígena es oral. Recuerden que cuando vinieron los españoles, el mundo incaico era oral, o sea, no tenían escritura, ¿no? Entonces, mucho de esa cultura ha quedado así, ¿no? Lo que ellos escuchan lo transcriben, ¿no? Entonces, cuando tú lees la novela, vas a encontrar mucha oralidad, es decir, vas a encontrar, ¿no? Escrito como se habla. Por ejemplo, algunos dicen ahora, y ahí lo escriben sin H, ¿no? Porque claro, por regla general, uno dice ahora es con H, ¿no? Porque eso te han inculcado, pues, ¿no? Pero en la oralidad no es con, o sea, en la oralidad uno no distingue si hay una H o no. Entonces lo transcriben ahí como un lenguaje escrito, una oralidad escrita, ¿no? A eso se refiere con lenguaje híbrido, ¿no? Bien, entonces, en el caso del narrador omnisciente, es un narrador que, de alguna manera, es un narrador que está, pues, eh, a ver, este narrador omnisciente es un narrador que está fuera, ¿no? Del texto, de la trama, de la historia, lo sabe todo, lo ha construido todo. Cien años de soledad, por ejemplo, es un narrador, es omnisciente.
¿no? Es un narrador que ha construido Macondo y él mismo desaparece Macondo con los vientos huracanados, por ejemplo. Entonces, y se diferencia de los comuneros que hablan pues con su lenguaje popular, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, con ello, ¿no? Al mostrar el lenguaje popular, el narrador demuestra un pleno conocimiento de la realidad narrada, ¿no? Por eso los personajes muestran ese modo de hablar que refleja el horizonte cultural de los comuneros, ¿no? Acá vemos un ejemplo, podemos comenzar mañana mismo con el maicito, por ejemplo. Bien, no sé si hay alguna consulta o pregunta, no sé si está todo claro hasta ahí. Bien, por lo tanto, gracias, Anay. Ah, ¿qué es Catipa? Buena pregunta. Dame el contexto porque no... Tendrías que darme el contexto para poder responderte, no... Porque si me enuncias así, no me pierdo. Bien, en el caso del registro de habla, por ejemplo, el narrador, por supuesto, el narrador omnisciente es un narrador no indígena, ¿no? Es un narrador que no concurre con las acciones, pero sí sabe todo porque lo ha creado todo, ¿no? Incluso recuerden que Rumi es una comunidad imaginada, es una comunidad que no existe, ¿no? O sea, es como si él hubiese inventado toda la historia, ¿no? Eh, Rosendo recordaba su catipa favorable. Ajá. Mm, no te sabría decir, Anaí. Buena pregunta. No, voy a avisar ahí en el chat de docentes para que cuando entren ¿cómo se llama esto? El chat grupal, ¿no? Eh, estas horas donde los profesores responden al multitask, gracias. Sí, voy a preguntar para que cuando entren, estos profesores de multichat, de repente si puedes entrar, ¿no? Puedes preguntarles y ellos te pueden responder, ¿no? Sí me has tomado con sorpresa, pero no, de repente leyendo todo podría sacarlo, pero no, de repente no. Gracias por la pregunta. Yo lo voy a comentar en el chat grupal de los profes y quienes entren al multichat, al menos que le den una respuesta, pues a ello. ¿Sí? Porque incluso buscando en internet no se encuentra, ¿no? Entonces, de repente, sé que hay unos especialistas en indigenismo, ahí en el chat grupal, y entonces ellos de repente pueden responder a ello, ¿no? Pero gracias, Ernest, por tu pregunta. Hay algunas palabras que se pueden deducir por el contexto, pero estas sí no lo saco. Bien, si por ahí de repente alguien sabe la respuesta, por favor podría decirle a Anaís. Eh, También depende del contexto. Como me preguntas así, yo te puedo decir es el distrito, ¿no? De acá de Lima, ¿no? Pero de repente allá también, porque, por ejemplo, en provincia hay algunos lugares, calles que tienen los nombres de distritos acá, por ejemplo, ¿no? Es que tienes que de alguna manera ver el contexto, no sé si te dicen en la ciudad, ¿no? Está Pueblo Libre, ¿no? Allá se está refiriendo al distrito de acá, ¿no? De repente allá también hay ello, ¿no? Porque en provincias, por ejemplo, hay lugares, ¿no? Como distrito que se llama el distrito Lima, ¿no? Entonces es Lima, pero o sea, Lima la capital, no, es otro Lima, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ajá. Ah, ya mencionaba Callejón de Guay. Ah, entonces está refiriéndose allá, pues. ¿No?
claro. Bien, eh, el tiempo. En el caso del tiempo, recordemos que el tiempo en la historia es el tiempo cronológico, ¿no? El tiempo que se desarrolla cronológicamente, el que vivimos nosotros, ¿no? Horas, días, semanas, años, y pasa el tiempo, ¿no? Y así, ¿no? Aunque ahora no pareciera, ¿no? Ya pasó un año de la pandemia, ya ha pasado rápido. Y otra cosa es el tiempo del relato, ¿no? Una historia que puede durar muchos años, ¿no? Puede ser contada en 10 páginas, como también puede ser contada en 1000 páginas. Ah, por ejemplo, ¿no? Este fin de Daedalus en Ulises, ¿no? Corre 18 horas en la ciudad de Dublín y es narrado en toda en 900 páginas más o menos, ¿no? Otras historias como por ejemplo la guerra del Peloponeso de Tucídides, ¿no? Creo que esa guerra dura como 90 años, creo, son varias guerras, está contado en 1000 páginas más o menos. La Odisea misma, ¿no? ¿Ustedes se han puesto a pensar cuánto tiempo dura la Odisea cuando tú lees la epopeya? A ver, alguna frase, a ver, ¿cuánto creen que dura la Odisea? A ver, suelten cualquier número al azar, chicos. Unos días. Ajá. Años. Ah, mira, años. ¿Contada? Este, la Odisea, en realidad, si nos ponemos a analizar, en realidad dura unos meses, porque Odiseo ya está en Ojigia. Odiseo ya han pasado 7 años de aventuras y 3 años de que está encerrada en la isla de Ojigia. O sea, 10 años. Pero tú ves los 10 años ahí, no, porque lo liberan de Calixto, unos días de viaje y naufraga en la isla de Esquerra, en Feacia, está unos días, narra su historia y esa misma tarde, que narra todo un día la historia que él cuenta, lo llevan a Ítaca. O sea, en realidad dura 3, 4 días o una semana, por decirlo. Profesor, y los 10 años, pues eso no se narra. O sea, mejor dicho, eso no dura. O sea, porque una vez que Odiseo sale de Ojigia y se va a Esquerra, lo que va a ocurrir es que él comienza a narrar las aventuras, ¿no? Y te cuenta las aventuras que ha sucedido en 10 largos años, en 7 años. Pero realmente dura 7 años, ¿no? Te cuenta así por los sucesos, ¿no? Pero son 7 años, supuestamente, ¿no? Y lo de Ojigia no te cuenta casi nada, pero él está 3 años ahí. Y de pronto ya está en Ítaca. ¿Ya? Una vez que termine de contar, nuevamente está en la isla de FH y luego lo llevan a Ítaca. O sea, ¿realmente cuánto dura? Dura 2, 3 días, máximo una semana, ¿no? Eh, no, pero o sea, el tiempo del relato, ¿cuál es? O sea, si, a ver, si la historia de Odiseo hubiese existido, el tiempo de la historia de Odiseo, de solo la Odisea, dura 10 años, ¿no? Aventuras, en la isla de Calixto, ¿no? Y la llegada de Ítaca son 10 años. Pero realmente, ¿cuánto tiempo dura la Odisea? En realidad dura menos de una semana, o sea, y eso, días. Porque cuando Hermes llega, dice a Calixto que lo deje ir y él se embarca unos días y naufraga en la isla de Feacia, lo rescatan, lo sientan a comer, cuenta su historia en una tarde, todo lo que ha sucedido en 10 años, en 7 años, perdón, de aventuras, luego termina de narrar y se lo llevan a Ítaca. ¿Cuánto dura eso? ¿4 días? ¿5 días? No dura más, ¿eh? Por si acaso. Entonces, claro, ya en la isla de Ítaca también, hasta que matan a los pretendientes, ¿no? O sea, príncipes son igual unos días también, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha asimilado esos 10 años? En realidad es contado de acuerdo a la perspectiva que tiene el personaje, ¿no? Y recuerden que en el tiempo del relato hay dos maneras de contar, ¿no? El orden natural, que es un orden cronológico, que puede contar también sesgadamente como hace Odiseo, ¿no? Te cuenta los 7 años, pero te cuenta sucesos, ¿no?
no te cuenta cronológicamente, o sea, en detalle, ¿no? Pero está ordenado, tal cual sucedieron las cosas, ¿no? Pero también está contado, puede ser contado de manera artificial, como lo cuenta Odiseo, porque Odiseo ya está naufragado en Ojigia y luego retrocede hasta la isla, hasta Troya, las aventuras, nuevamente regresa a Feacia, ¿no? Y luego se va a Ítaca. Hay un flashback, ¿no? Entonces es un orden artificial. Cuando es contado con saltos temporales es artificial. Cuando es contado de manera cronológica es orden natural. En el caso del mundo Sancho y ajeno, encontramos que es un orden cronológico, ¿no? Natural, donde se desarrolla un inicio, un desarrollo, un nudo y un desenlace, ¿no? Como ven ahí, ¿no? Los espacios que se desarrollan no son abiertos, ¿no? Las comunidades de Rumbi y Anañahui, por ejemplo, son abiertos y rurales, ¿no? Porque los comuneros entran y salen de la comunidad, ¿no? Normal, no tienen ninguna prohibición de entrar o salir, ¿no? Se pasean, ¿no? Por todos los lugares, ¿no? En cambio, un ambiente cerrado es la hacienda. Claro, la hacienda puede ser un espacio que no tiene cuatro paredes, pero igual los comuneros no pueden salir, es como si estuvieran aprisionados ahí. ¿No? Porque tienen que pedir permiso, no pueden entrar, salir, ¿no? Con libertad, ¿no? La hacienda es visto como un lugar, pues, malsano también, ¿no? Donde son explotados, ¿no? Entonces, acá hay una confrontación entre la comunidad que se ve como algo armónico y el mundo exterior que es la hacienda y todo ello. Acá están los lugares que se recorre, por ejemplo, Rumi, ¿no? Es mostrado como una comunidad armoniosa, Yanañahui, que es a donde van luego de que son despojados, no son expropiados de Rumi. En Yanañahui es un espacio inhóspito, ¿no? Árido, pero que de alguna manera van a tratar de reforestar, ¿no? Vivir nuevamente ahí hasta que nuevamente los amenazan con expropiarlos, ¿no? Humay, que las haciendas son lugares cerrados, ¿no? Donde se muestra la explotación del indígena, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de Humay, que es guiado por el Amunador Amenábar, ¿no? Y hay otra comunidad, ¿no? Que también es espacio abierto, una comunidad olvidada por las autoridades, sufre de sequía, su gobernador es corrupto y entonces comienza con Amenábar, ¿no? Pero la gente entra y sale, ¿no? Lo que se puede observar aquí entre estos dos aspectos, ¿no? Es la armonía y la explotación. La armonía, la comunidad, recuerden, campesina como de Rumi, por el narrador es vista como una comunidad utópica, una comunidad armónica, ¿no? Donde recuerden que la comunidad es un rezago del Ayu, donde hay solidaridad y fraternidad. Por lo tanto, las personas que viven aquí no son dignificados, ¿no? Por la comunidad. Eh, Sacarlos de aquí es salir de su armonía, ¿no? En cambio, la explotación se puede ver en las haciendas, ¿no? Que están más asociadas a la minería, la cauchería, las haciendas, como en este caso de Humay, por ejemplo, ¿no? Por eso aquellas personas que son llevadas a las haciendas, ¿no? Son pues una vida llena de explotación, ¿no? Muy distinta a la vida acorde con la armonía, ¿no? De la comunidad de Rumi, por ejemplo, ¿no? Bien, no sé si está claro, chicos, chicas, alguna consulta, pregunta. Gracias, Anaís. Bien, entonces vamos a ver las claves. Sí, copien por favor. Nos queda